Bueno, en propuesta semanal tenemos la participación del licenciado Elías Wessing Chávez, una figura política de larga data. Me unen vínculos familiares muchos años de nuestras familias. Es abogado, político y teólogo, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y ex candidato presidencial de esa misma organización en el 2016. Actualmente es diputado al Congreso Nacional por el partido que él preside. También forma parte del bloque del BIS, Partido Institucional, y el Partido Cívico Renovador. Muchísimas gracias por estar en Propuesta Semanal en esta semana. También está con nosotros Ana Patricia Núñez, que nos acompaña en la entrevista. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Jacqueline. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido, señor Wessing, a Propuesta Semanal. Por primera vez, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Bueno, esta semana ha sido una semana muy interesante para el país. Yo digo que hemos avanzado porque ya tenemos por fin una ley de extinción de dominio y también porque se han visibilizado temas difíciles como el de la salud, pero cuando se salen a la luz es la única forma de resolverlos. En el tema de la ley de extinción de dominio, que usted había dicho en un momento determinado que si la aprobaban como estaba, eso era un Frankenstein, que eso no iba para parte, y en realidad la Cámara Baja salvó el proyecto, que ya es ley. Lo salvó porque hubo una sesión donde los nervios estaban apaciguados, todo el mundo se escuchó y pudieron hacer las modificaciones que se necesitaban hacer. Vamos a darle paso ahora a la bella Kenia de Café Santo Domingo para que esta conversación se ponga más sabrosa e interesante con el Café Santo Domingo, que es parte de los dominicanos. No se puede comenzar nada sin música. Muchísimas gracias, Kenia. Salud. Salud por la ley de extinción de dominio, por el país, porque salud sea para bien. Salud, Ana. Elías, ¿qué significó ¿Qué significó esa sesión? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Dice la prensa que fue unánime. ¿Cómo fue que cambiaron el tema y fue orgánica? Si nos puede resumir, ¿verdad? Porque lo importante es que ya se aprobó, pero hay que ver lo que se aprobó. Pero ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió esa magia que parecía imposible? El Congreso actuó como una verdadera casa de la democracia. Nosotros tenemos un Congreso bicameral. Lo que se aprueba en la Cámara de Diputados tiene que pasar por el filtro del Senado y viceversa. En este caso, hubo una negociación en la cual intervinieron los senadores proponentes y el presidente de la Cámara de Diputados. Se formó una comisión especial de la Cámara de Diputados, se revisó artículo por artículo lo que se había aprobado en el Senado y se corrigieron fallas, errores involuntarios, vamos a decirlo así, pero que mejoraron sustancialmente esta legislación. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no solamente debemos velar para que se castigue, se sancione al criminal, al mafioso, al narcotraficante, al corrupto, sino que también debemos velar para que estas leyes de carácter penal, aunque estas tienen múltiples características, también protejan al eventual inocente, porque pudiera haber un inocente en un proceso de extinción de dominio. Entonces, las modificaciones que se hicieron fueron para salvaguardar principios del derecho penal que desde el origen de esa materia han estado. Por ejemplo, la irretroactividad de la ley, que se quería camuflar con otro concepto, retrospectividad. Eso fue eliminado porque eso se iba a declarar inconstitucional en el Tribunal Constitucional, si iba así. Asimismo, se corrigió el tema de denuncias alegres que a veces se hacen para perjudicar a determinadas personas. Una persona que haga una denuncia de este tipo va a tener que tener pruebas, porque si no la tiene, y el mismo Ministerio Público, si hace
una acusación tiene que tener las pruebas para ello, porque el inculpado, el imputado en este caso, podría demandar a esas personas que alegremente lo difamaron en este caso. Y una serie de modificaciones más que se hicieron en cuanto a lo procesal, porque también es una ley de carácter procesal, establece un nuevo procedimiento, el recurso de casación no estaba, lo tuvimos que introducir, que eso es de ley, y así por el estilo. De manera que ahora tenemos una ley de extinción de dominio que va a dar la talla y que conste que es perfectible. Hay una figura jurídica que se llama la vacatio legis. Cuando se aprueba una ley de esta naturaleza, hay que darle un plazo de 6 o de un año, exacto, para hacer cualquier tipo de corrección y modificar de manera especial, porque es perfectible la legislación. De manera que ya el pueblo dominicano, la sociedad, tiene una ley para perseguir a aquellos corruptos, a aquellos mafiosos, a aquellos narcotraficantes que lo procesan en otro país y cuando vienen aquí entonces ya hay que entregarle todo. Hay que entregarle sus bienes, ya eso se acabó. Entonces, Elías, como bien dijiste, esta ley va a estar en un proceso de revisión y modificación y a partir de que se cumpla un año, entonces se va a poner en vigencia. Correcto. Bueno, está en vigencia ya, desde que... Ya está en vigencia. O sea, desde que se promulgue y se publique por el Poder Ejecutivo, está en vigencia. Lo que entra es en una fase, la vacatio legis, donde se pueden hacer cualquier tipo de corrección adicional, en este caso más de forma que de fondo, y entonces se puede introducir una modificación al Congreso. Esas modificaciones se tienen de nuevo que... exacto, será la pregunta. Se tiene que introducir nuevamente al Congreso sí, claro, para que sean aprobados. Obviamente, sí. Elías, esa ley... Elías, Ajá, sí, Ana. No. Adelante, Jacqueline. Esa ley se aprobó por la presión de Estados Unidos y posterior a la aprobación, antes de que el presidente la promulgara, Estados Unidos inmediatamente reaccionó y dijo que estaría en disposición de colaborar y que hará posible eso. ¿Cómo interpretar esa colaboración? ¿De qué manera ellos pueden colaborar y ayudarnos a que sí se cumpla? Bueno, la ley establece un marco en el cual ahora está establecido de manera clara que el Estado, que se pueden perseguir los bienes en otro Estado, en otro país. En este caso Estados Unidos, que es con el que más relaciones tenemos y donde se producen prácticamente los efectos de estos delitos que están tipificados en esta ley especial. Entonces se podrá, si el país así lo solicita, perseguir a X persona que se vaya a Estados Unidos, esté en Estados Unidos, perseguir los bienes que tenga allí, en una cuenta bancaria, en fin, propiedades. Tipo de colaboración. Correctamente. Entonces a eso es que entiendo que se refiere Estados Unidos, porque ellos también podrían hacer lo propio. Ok. Elías, tú estás promoviendo conjuntamente con otras personalidades una marcha patriótica Así en unos es. días. ¿En qué va a consistir esa marcha y qué percibe? El día 6 de agosto, este pueblo se va a dar una gran oportunidad para nosotros exigirle a la comunidad internacional que no desampare o que no siga desamparando a Haití. Haití requiere de que estos países, estas potencias, y las menciono, Estados Unidos, Canadá, Francia, que son las que más intervienen en esta problemática de la inmigración haitiana, no solamente aquí a la República Dominicana, sino fuera, para que intervengan, ya sea con un plan internacional de fideicomiso, tipo el que se realizó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que se le llamó Plan Marshall. Estamos pidiendo en este caso un mini plan para Haití. Haití necesita de la colaboración, de la intervención, del acompañamiento de esas potencias, que son las que pueden
hacer que ese país se recupere. La República Dominicana no puede cargar con los problemas que tiene esa nación. Y ahí, en esa marcha, Jacqueline, vamos a hacer un llamado y estamos convocando al pueblo dominicano sin banderías políticas. Ahí lo que estamos convocando es a los dominicanos, que se sienta ser dominicano y que le duela a su país, debe de acudir ese día a las 10 de la mañana al Parque Colón. Vamos a marchar del Parque Colón al Altar de la Patria, es un trayecto corto, exactamente, y allí en el Altar de la Patria se va a leer un manifiesto que va a estar a cargo del Instituto Duartiano. Va a ser un acto sencillo, simple, sin mucho protocolo, pero muy significativo, porque ya llegó la hora de que después de esa marcha quizás convoquemos otras marchas en las que haya millones de dominicanos en las calles. Aquí a mí me llama la atención algo, Elías, y es el hecho de que el presidente en diferentes foros internacionales ha sido consistente y ha reclamado la participación de las naciones, de la comunidad internacional, del Concierto de Naciones que vayan en auxilio de Haití. Lo propio ha hecho nuestro canciller. Es consistente ver todos los días titulares aterradores. Así es. En el día de hoy mismo dicen que más de 489 personas han fallecido, muertas en una semana en Puerto Príncipe, producto de la guerra de las pandillas, de controlar, pero eso es toda la semana que ocurre lo mismo y hay una indiferencia. Y la advertencia de fuera es que organismos internacionales advierten éxodo masivo a la República Dominicana producto de la crisis de Haití. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, Elías? Porque ¿hasta dónde es el alcance de esa marcha patriótica? Si en otros escenarios de tanto poder no nos han hecho caso. Comienzo por el principio de tu pregunta. El presidente de la República está muy claro en este tema y nosotros hemos respaldado sus posiciones en los foros internacionales. Haití hay que resolver sus problemas, pero en Haití, no en la República Dominicana. Para eso, una de las evidencias es que se está construyendo un muro que debe de ser perfeccionado en muchos aspectos, en el aspecto tecnológico, ese tipo de cosas, pero por lo menos se está construyendo. Y eso es importante porque no va a resolver el problema migratorio, pero sí lo va a controlar. Nosotros también tenemos que organizar el tema de los residentes haitianos aquí en la República Dominicana y de los ilegales. Ese es un tema que no puede esperar y el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Este tema de las parturientas en los hospitales, también tenemos que establecer un programa o un plan, una política pública para que esas parturientas den a luz en territorio haitiano. Por eso es que estamos reclamando la participación de la comunidad internacional. La comunidad internacional pudiera construir, para comenzar, 5 o 6 hospitales, porque lo pueden hacer, del lado haitiano, para que ellas vayan a dar a luz allí. Entonces, vemos, por ejemplo, que los médicos protestan, hacen una protesta aquí, pero no protestan por eso, cuando deberían protestar, porque ellos lo que están atendiendo en esos hospitales es a parturientas de otro país y no a las dominicanas. Entonces, aquí hay una situación de confusión y el gobierno tiene que estar claro en las políticas que traza en ese sentido. La marcha es para levantar la conciencia de los dominicanos, para que despertemos, porque tenemos que parar la migración de haitianos a la República Dominicana. No vamos a dar abasto. Somos 10 millones de dominicanos y aquí entran y se establecen 2 o 3 millones de haitianos. Entonces, ¿cómo es que vamos a subsistir? ¿Cómo vamos a atender a los pobres de la República Dominicana? ¿Cómo es que vamos a tener una planificación presupuestaria que ayude al progreso y al desarrollo de este país si tenemos esa carga ahí? Tenemos que tener realmente un plan, no teorizar, sino actuar para de una vez por todas controlar esta migración. Sí, Patricia. Claro que sí. Elías, vamos a entrarnos un poquito más, a entrarnos ahora en un poco más de lo que es política. ¿En qué
punto se encuentra lo que es el PQDC y el BIS? Bueno, el BIS es un partido aliado en el Congreso, tenemos un bloque. El presidente del BIS, el amigo José Fran Peñaguaba, dirige como secretario general el FOPREDON, que es el Foro Permanente de Partidos Políticos, al cual nosotros pertenecemos. Es una alianza en ese sentido, pero el PQDC realiza sus labores de manera independiente. Nosotros tenemos un programa de actividad que va a culminar en marzo del año que viene. En marzo del año que viene, ya tomando en cuenta los plazos que establece la ley electoral, vamos a decidir lo que va a hacer el partido en todos los niveles de elección, en el nivel congresual, en el nivel municipal, que son primero esas elecciones, y en el nivel presidencial. Ahí vamos a estar en condiciones de decidir el trayecto que vamos a asumir, posiblemente posibles alianzas, etcétera, o no alianzas. Yo fui candidato en el 2016 y si las condiciones están dadas, pudiéramos tener otro candidato, sea quien te habla o cualquiera de mi partido, para las elecciones de 2024. Bueno, Elías, con tu permiso y el de los amables televidentes, vamos a hacer un corte y continuamos en Propuesta Semanal. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Elías Wessing Chávez, presidente del PQDC y diputado del Congreso por el mismo partido. Elías, dentro del Congreso se encuentra en carpeta la Ley de Seguridad Social, muy importante para el país. ¿Qué punto está eso? Que ha habido tranques en varios sectores, todavía la cosa no se ve bien definida. La comisión especial que se creó al respecto de esa ley está haciendo un trabajo formidable de consenso. Están visitando y haciendo vistas públicas en todas las provincias del país, se está escuchando a todos los sectores y viene con modificaciones importantes. La seguridad social no debe de desmontarse radicalmente. Nosotros no somos partidarios de que el Estado asuma esa responsabilidad, porque el Estado no produce los recursos para eso. Lo que sí debe el Estado, y para eso entiendo que se está trabajando en la ley, es regular los beneficios que reciben las AFPs, que deben de ganarse, deben de tener sus beneficios, pero no de manera exagerada. Y además, que haya una política pública que se desprenda de esa legislación para atender a los sectores más vulnerables, sobre todo en el aspecto de las enfermedades catastróficas. Usted sabe que aquí una familia clase media baja, pobre, cuando tiene un pariente que se enferma de un cáncer, de este tipo de enfermedades, pues las medicinas son bastante caras. Entonces, la seguridad social debería o debe de estar para esas personas, porque para ello es que se debe de legislar, o sea, los sectores más vulnerables, y creo que se está haciendo un trabajo en ese sentido. Se ha tomado su tiempo, como tiene que ser, y ahora en la legislatura que se abre el próximo 16 de agosto, entiendo que ya va a haber un informe final al respecto y una discusión ya en el plenario para darle salida. Elías, por otro lado, con el tema carcelario, la situación de los privados de libertad, todo lo que ha salido a relucir de las carencias, de esa sobrepoblación, se habló de un proyecto, de una idea motivada por ti y también por el también diputado Miguel Ángel de los Santos y el otro diputado también, Miguel Bogar, sí, para la construcción de un recinto carcelario en la Isla Beata. Cuéntanos por qué la Isla Beata, cuéntanos las motivaciones realmente, se fundamentaron en qué y cuáles beneficios ustedes entienden daría al país. Vamos a identificar primero el problema. El problema que tenemos es que hay casi 30,000 presos en las cárceles de la República Dominicana, de los cuales el 60% es preventivo, que no debería ser, porque para eso se hizo la reforma
judicial, el código procesal y todo eso. Y el 40% es de presos que están ya condenados con sentencia firme. ¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos? ¿Cuál es la situación que hay? Una olla de presión. En cualquier momento aquí se desatan motines. Y lo hemos visto. Sí. Y que lo vemos en diferentes países de América Latina con saldos terribles. Y se van a seguir produciendo, Jacqueline, porque no hay manera de que en una cárcel donde caben 150 personas tú tengas 600. Y eso es lo que está pasando en el país. Entonces, presos que duermen al lado de la letrina, que están prácticamente uno arriba de otro, ¿de qué reforma penitenciaria se me está hablando en esas condiciones? Entonces, nosotros hemos visto cárceles modelo. Yo viajé a Israel cuando fui legislador la segunda vez y fuimos específicamente a visitar cárceles modelo. Cerca del Valle de Megiddo, en el norte de Israel, hay una cárcel que se llama Ayalon. Ayalon. A-Y-A-L-O-N. Nosotros entramos ahí y vimos cómo están los presos distribuidos por pabellones en función de la condena que tengan. Vi presos haciendo zapatos, fabricando zapatos, presos haciendo piezas de aviones supersónicos. Oiga bien. Y divididos en pabellones, condenados de tal año a tal año en este. Y era una construcción vertical. Los terroristas y los pervertidos estaban en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? ¿Cuál es el exceso de presos que tenemos? Tenemos un exceso de presos de unos 15,000. Entonces... Es decir, un exceso, bueno, sí, por lo que son preventivos y porque está sobrepoblado. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, lo preventivo, el Poder Judicial que se faje en conocer esos casos. Pero lo que ya están condenados, que son como 10,800, la solución que estamos proponiendo es radical, una cárcel modelo y trasladar esos presos que ya están condenados de 5 a 10 años, con sentencia firme, trasladarlo todo a esa cárcel modelo. Pero ¿por qué en la Beata si hay tanto terreno baldío y más fácil quizá de llegar y eso? Eso tiene una explicación. La Beata ahora mismo está siendo explotada por pescadores haitianos. Eso está ahí a la deriva. Ahí no se está haciendo nada. Eso es territorio dominicano. Son 27 kilómetros cuadrados que tiene Beata. En 5 kilómetros cuadrados de esos 27 usted construye esa cárcel modelo ahí. Pone a los presos a cultivar, a cuidar el ambiente que está ahí, porque es una solución amigable con el medio ambiente que queremos. Usted puede también hacer que turistas que van a Pedernales, a Cabo Rojo, en yates, puedan pasear y ver lo que sería un prototipo de cárcel. De cárcel. En San Francisco, California, usted tiene la cárcel de Alcatraz. Y ahí usted se monta en un barco, paga, y alrededor de Alcatraz usted puede verla, es una cárcel histórica, y eso genera dinero. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, hay que llevar agua, es verdad, para eso están las plantas desalinizadoras de agua, hay que llevar electricidad, ahí se podría hacer un plan piloto para energía eólica, energía solar, en fin, es un proyecto redituable que estamos proponiendo, no un asunto a lo loco, de que vamos a construir 4 paredes allí, un edificio y a meter todos esos presos ahí para que se pudran. No, es lo contrario. Es para ver si pueden salir de ahí reformados. Que le sale muy caro a la familia ir allí. Pero ven acá. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora hay presos que tienen que conocer sus causas aquí en la capital y están en La Romana presos o están en Moca presos y hay que trasladarlo de allá para acá y a veces pierden hasta la audiencia. ¿Y los familiares qué tienen que hacer? Ir a Moca, volver para acá, volver para allá y gastan dinero en pasajes. A veces no tienen para el pasaje. Y lo último, y con esto termino, la Marina de Guerra o la Armada, como se le llama ahora, sí, ponerla a trabajar, comprarle barcos para que trasladen alimentos y habituallamiento. Otros para que trasladen la familia de los presos que van a estar allí y otros preparados para trasladar los presos que van a ser internados allí. Entonces, es un asunto ambicioso que estamos proponiendo y es una resolución, no es ni siquiera una ley, y es una idea para que se debata el tema, porque ya lo veremos, es una olla de presión
y veremos motín tras motín en todas esas cárceles. Entonces hay que resolver el problema. ¿Cómo? Radicalmente. Nayib Bukele está construyendo una cárcel para 40.000 presidiarios en El Salvador. Para 40.000, y la que estamos proponiendo nosotros aquí es para 10.000. O sea que ya usted puede ver. Elías, ¿cómo tú ves el gobierno de Luis Abinader? Mire, el gobierno de Luis Abinader tiene que esmerarse en un aspecto fundamental, y es el tema de los alimentos, de la canasta básica. Ahí es que el gobierno tiene que trabajar, tratar de incentivar la producción en el campo. Yo creo que Agricultura está haciendo un buen trabajo, pero falta mucho. Yo decía que el presupuesto que aprobamos en la Cámara para este año tenía un renglón de 1.500 millones de pesos para reconstruir caminos vecinales en todo el país, y solamente se han invertido 80 millones de pesos. Entonces, si usted presupuestó 1.500 y solamente ha gastado 80 millones, ahí hay un problema. Entonces, ¿de qué yo estoy hablando? Los caminos vecinales en esos campos lejanos, donde están esos agricultores que producen siembras y ese tipo de cosas, para trasladarlo a los mercados, no pueden hacerlo porque los caminos, ni en burro se pueden cruzar. Entonces, esa es una inversión necesaria para que esos alimentos perecederos lleguen a los mercados y le lleguen barato al pueblo dominicano. Y eso parece una sencillez, pero eso es una realidad. Entonces, ese es el tipo de cosas que el gobierno tiene que preocuparse, atacar el tema de la inflación, tratando de crear confianza en la inversión pública, creando inversiones entre el sector privado y el sector público, como ahora que tenemos la ley de inversión y de alianza público-privada, aprovechar eso para que vengan los recursos e invertir en creación de empleos y que la juventud cuando salga de la universidad pueda tener oportunidades. Ese es el tipo de cosas que tiene que hacer el gobierno, y si las hace, pues tendríamos que ponerle buena nota, pero todavía no le podemos poner buena nota. Usted en el partido que... Sí, Ana, perdón. Elías, quería preguntarte sobre el Ministerio Público, el papel que ha jugado, el nivel de independencia obtenido. ¿Crees tú que hay un voto positivo, un voto a favor respecto a lo que se ha hecho hasta el momento? Sí, claro. Entiendo que la Procuraduría General de la República está dirigida por una dama muy seria, íntegra, y los ministeriales que están trabajando, los miembros del Ministerio Público, mejor dicho, que están trabajando, lo están haciendo de manera objetiva. No vemos que se está especulando, ni que se está improvisando, ni que se están creando falsos expedientes de persecución política. Se están armando buenos expedientes. Exactamente, como debe de ser. De manera que ahí no tenemos ningún tipo de queja, y ese trabajo debe continuar y fortalecerse. Elías, y en el Partido Quisqueyano Socialdemócrata. Cristiano. Demócrata Cristiano. Sí. ¿Ustedes hacen algún tipo de reuniones, de evaluaciones, de propuestas por tema de cómo va el país? Porque nos llama la atención, ya tocaste el tema, en cierta forma, el tema inflacionario. Sí. Pero está el tema de las protestas de la energía eléctrica, por ejemplo, y los altos costos de la tarifa. El gobierno echó para atrás el último aumento, pero se quedan enganchados los que se produjeron desde noviembre hasta la fecha. Y el tema de la seguridad, que aunque hay un patrullaje mixto, los números siguen siendo preocupantes, y cada vez más se hace más presente en diferentes provincias del país protestas. Hay una deuda social, parece que muy grande. Sí, miren, nosotros tenemos representación en la mesa del diálogo en todos esos temas. En el tema de la electricidad se le puso el título de pacto eléctrico, la revisión del pacto eléctrico y ese tipo de cosas. Ahí tenemos representación y estamos haciendo propuestas concretas que la vamos a llevar a la luz.
hay representación en el tema de la seguridad ciudadana. Nosotros, en materia de seguridad ciudadana, estamos proponiendo una solución de atención al policía. ¿Cómo es decir, así? Bueno, no es posible que una patrulla policial dure más de 24 horas circundando un barrio, con los mismos policías dentro del vehículo. No hay efectividad. Esa gente lo que se paran en un sitio a dormir. ¿Qué estamos proponiendo? Y eso lo hicimos delante del ministro Chu Vázquez allá cuando fue con sus técnicos al Congreso. Yo hice la siguiente acotación. Dije que deben de organizarse los patrullajes cada 8 horas con diferentes patrullas, 3 patrullas de 8 horas y rotar el personal. Debe de mejorarse la calidad de vida del policía. No necesariamente aumentarle el salario, pero sí beneficios marginales. En Estados Unidos el militar, cuando se monta en una guagua, no tiene que pagar. Cuando se monta en un metro, no tiene que pagar. Cuando compra un boleto aéreo, tiene una rebaja sustancial. Ese tipo de beneficios marginales hay que dárselo a los policías y a los militares, sobre todo a aquellos que cuidan nuestra frontera. Entonces, esas son propuestas nuestras para mejorar. Esa es muy buena propuesta, porque esa no cuesta nada, si se quiere. Mira, un patrullaje, te voy a poner el ejemplo, El Millón, Las Praderas, Castellana y Los Prados. Ahí hay 4 sectores, ¿verdad? Un patrullaje de 24 horas, de que cada 8 horas haya una patrulla diferente y que estén ahí, mire, los delincuentes van a tener problemas realmente, porque vamos a ver una eficiencia y estoy seguro de que el rating de criminalidad va a bajar sustancialmente. Entonces, ese es el tipo de solución que el PQDC propone. Nosotros, en todas las áreas, vuelvo y te reitero, del diálogo nacional tenemos representantes, lo que pasa es que no son nombres sonoros. Aquí el pueblo está acostumbrado emotivamente a escuchar los mismos nombres siempre y no es así. Aquí tenemos jóvenes valiosos, profesionales valiosos, gente que maneja temas científicos y están en muchos partidos. En el nuestro nosotros podemos decir orgullosamente que lo tenemos. Qué bueno. Bueno, pues agradecemos en todo lo que vale la participación del licenciado Elías Wessing Chávez en Propuesta Semanal, abogado, político, teólogo, diputado y presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Muchísimas gracias, Elías. Gracias, Elías. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, ojalá que poder conversar pronto y que algunos de esos proyectos, sobre todo los más importantes, sean tomados en consideración. Sí, muchas gracias. Claro que sí. Muy amable. Vamos a una pausa comercial. Gracias, Ana.